Saludos mis amigos y amigas, bienvenido al canal. Mi nombre es Lisa y hoy estaré aclarando sobre estas 8 variedades sobre la moneda de 1982 Lincoln Set. Y varias de estas variedades son las que todo coleccionista están buscando por sus valores. Y quiero recordarles, mis queridos amigos, mi dirección postal. Y en estos días estaré dando respuesta a un buen grupo de correspondencia que me ha llegado. Bueno, para sus dudas o preguntas, siempre agradezco su confianza en enviarme sus monedas para observación, pero prefiero que no me lo manden, amigos, no quiero que me lo envíen porque no deseo que se extravíen sus valiosas monedas. Recuerden siempre ir donde un especialista de monedas cerca de su hogar. Y aunque también les tengo que agradecer sus siempre donaciones para yo poder seguir progresando en el canal, que muchas de las monedas que me han enviado las he utilizado en mis videos. Muchas gracias. Pero bueno, como muchos de ustedes ya me conocen, pues ustedes saben que me gusta que ustedes conozcan sus monedas. Por lo tanto, voy a estar hablando un poco de estas variedades para que ustedes puedan identificar dicha variedad. Ahora, mi intención no es ofender a nadie, no. Sin embargo, si usted espera que yo diga el valor inmediatamente sin conocer las otras variedades, amigos, amigas, creo que este video no es para usted y aprecio mucho que no me insulten por eso, porque quieren rapidito ver la cantidad. Y bueno, y una cosa muy curiosa de parte de la Casa de la Moneda es que cuando estoy hablando de estas variedades, ellos produjeron 8 variedades con diferentes composiciones metálicas. Y les voy a aclarar que en ocasiones mencionan que existe 7 variedades. Lo que pasa es que yo estoy incluyendo el mismo año, pero la moneda que es de prueba, los de proof. Y ahí es donde están las 8 variedades del centavo de Lincoln de 1982. Y si ustedes desean tomar anotación, los invito para que pausen y lo hagan, porque yo sé que muchos de ustedes les encanta tomar anotación, especialmente en este tipo de variedad. Y estaré colocando en pantalla tanto el tipo de composición de cada año de ella, porque esto es bien importante, el peso también y el tipo de acuñamiento, ¿ok? Que estos son datos sumamente importantes a la hora de identificar la moneda que tiene bastante valor. Además de las imágenes que pudieran identificar o descifrar fácilmente las diferentes variedades de Lincoln Set de 1982, ustedes mismos en pantalla pueden observar los 2 tipos de años que existen. Y de hecho en el centavo de la fecha pequeña, obsérvenlo bien, el 8. El número 8 en la fecha es aproximadamente la misma altura del número 1 y el número 2. Lo que significa que una línea recta puede atravesar la parte superior e inferior de estos dígitos en la fecha para que ustedes puedan identificarlo. Por otro lado, el número 8 en la moneda de fecha grande parece relativamente gordito, ¿verdad? Está rechonchito. Y es hasta más largo que el número 2. Y de esa forma ustedes pueden identificarlo. Sin embargo, hay muchas otras formas de distinguir las 2 variedades metálicas, incluyendo
el peso del centavo de 1982. Van a ver unas variedades que son de cobre y pesan 3.1 gramos o 3.11. Y a veces pueden encontrarse que pesa un poquito más, 3.12, 13. Está bien, no hay problema. Si pesa 3.9 o 10, no hay problema. Ahora, existen otros centavos de 1982, pero no son de cobre, son de zinc y pesan mucho menos, 2.5 gramos aproximadamente, pero se supone que sea ese, debe ser el peso. Otra forma de identificar o descifrar las variedades es observando que los centavos de cobre gastados de 1982 generalmente tienen un agradable color marrón. Ahora, los centavos de zinc generalmente están manchados de color y a veces tienen como pequeñas protuberancias u otros defectos superficiales que se atribuyen a problemas inherentes con la combinación del metal de zinc y de cobre. Y una vez ustedes tengan las dos monedas, obsérvenlo para que puedan ver estos detalles que yo les estoy proveyendo. Ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el centavo más valioso de estas variedades? Y les voy a estar diciendo brevemente para que tengan una idea. Existen otro tipo de variedades que también pudieran valer mucho y pueden ir a diferentes sitios web y les voy a dejar algunos en la cajita de información aquí abajito, ¿ok? Y muchos me preguntan que dónde es esa cajita. Les voy a poner una foto para que puedan observar dónde es que ustedes deben de buscar. Y muchas veces donde digo yo saludos, hoy estaré hablando, bla, bla, bla. Y más abajo van a poder con la flechita o si no van a decir otra palabra en inglés que es para que apunten hacia abajo. Bueno, en esta próxima foto van a poder ver una variedad conocida de la moneda de 1982, fecha pequeña. Y es el doble, lo que le dicen el doble brown, que de hecho se vendió por miles de dólares. También en esta próxima foto de 1982, que es el de cobre, conocida como el año de 1982D, el de Denver, que se vendió por $18,800. Y esto lo vendieron en una subasta, el de Stack Bowers, en el 2017. Y de hecho pueden ir a su sitio web para confirmar esta información. Pero también existe otro tipo de variedad que es bastante valioso, que es el de color rojo, lo que existe, ¿no? El red. Y podría hasta venderse $15,000. Aunque estas monedas son bien raras. Recuerden, amigos, que todas estas variedades que yo les estoy mencionando es de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a la demanda que pudiera tener estas monedas también, y que son bastante raras. También podemos hablar de otra moneda que es doble, de fecha grande, y estas de fecha grande como que no valen tantísimo. De 1982 también es una variedad importante, aunque con un valor aproximadamente como de $25. Y cuando hablo de la condición es como un MS60, que vale pues sustancialmente menos que su contraparte doble troca, el de zinc de fecha pequeña. ¿Okay? El de fecha pequeña como que es un poquito más valioso. Pero también existe otra moneda que es el de Filadelfia, que es producido de zinc con fecha pequeña, y algunos pues coleccionistas pagarían hasta $30 por un rollo. Y cuando digo un rollo, significa que el rollo tiene 50 monedas no circulados, o sea que están nuevecitos, y muchos lo compran por alrededor de $30.
Otra variedad que existe, y estos son los rollos de todas las otras variedades del centavo de 1982, pues que pudiera valer entre $2 y $4 en grados no circulados. ¿Ok? Recuerden que cuando hablé anteriormente de la moneda de del rollo que vale $30, es la fecha pequeña y de Filadelfia. Y estas otras son todas las otras variedades que no tienen errores o doble, pues los básicos, ya lo que reste. Esos son los que costarían en rollos de $2 a $4 y no circulados. Bueno, amigos y amigas, en ocasiones me preguntan por qué algunas monedas tienen más valor que otras monedas. Y es bien importante que sepan que el valor de una moneda viene determinado por los factores interrelacionados de escasez, también la condición, también la demanda de parte de los coleccionistas. Y les sugiero que vayan a eBay, amigos, o uscoinbook.com, y pueden ir a Google y empiecen a navegar en diferentes sitios web numismáticos que estén vendiendo monedas. Y así pueden observar las imágenes, las cantidades, tomen su libreta, hagan anotaciones y ustedes mismos pueden comparar. Y también una ayuda grandísima son los libros numismáticos, que los va a ayudar inmensamente. Y si usted entiende que tiene una moneda de mucho valor y quiere confirmarlo, vaya donde un especialista, que ellos le verifican si realmente es verdadero o no, porque muchos de ustedes desean certificarlo. No deseo que lo envíen a certificar sin que un especialista lo vea, porque no me gustaría que ustedes invirtieran en dinero en certificar una moneda, gastar todo ese dinero y después le digan que no tiene mucho valor. Así es que siempre hagan busquen 2 o 3 referencias de otros profesionales si les es posible. Pero si prestan atención y toman anotación sobre los detalles y también los videos que ustedes han visto de diferentes de nosotros, de youtubers, eso los va a ayudar mucho. Y amigos y amigas, y continúen educándose. Le hará más fácil identificar las monedas que tienen realmente valor. Y espero que estos datos le hayan sido útiles y de su agrado. Y si ha sido así, apreciaría muchísimo un dedito arriba, amigos, sí, para que me apoyen, para que muestren aprecio a mi trabajo. Muchas gracias, humildemente se los digo. Y si todavía no se ha suscrito, los animo para que lo hagan. Y no se olviden de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.